Esto me pasa por expandir mis horizontes, pensó Ricardo el día de su boda en el cráter lunar PR-45 del planeta Omnidius. La culpa era de su ex, Lucía, y la patética excusa que había utilizado cuando descubrió que lo engañaba con Gragno, un joviano con el que trabajaba en el departamento de asistencia en carretera de la Vía Láctea. Yo soy un espíritu del universo y tú eres demasiado terracentrista. No le faltaba razón. Ricardo nunca había entendido cómo alguien podía estar cómodo con otro ser que no fuese de su misma especie. La aventura fugaz que mantuvo con una marciana durante el Erasmus que hizo en segundo de ingeniería de teletransporte cuántico solo sirvió para confirmarle que no había nada como salir con terrícolas. Con el corazón roto y el ridículo consejo sobre abrir su mente, Ricardo se descargó la app para ligues intergalácticos Tingal. El amor está en el espacio. Luego de recibir una advertencia de los moderadores para que cambiara su perfil por discriminación e incitación a la supremacía humana, Ricardo terminó sentado en un restaurante orbital de bajo costo con vistas a Saturno. Rox llegó 30 minutos tarde porque así había atasco en la autopista interplanetaria A576. Ricardo no la reconoció cuando se sentó en la silla frente a él. No se parecía en nada a su foto de perfil. Ya había escuchado que los filtros humanoides eran comunes en las redes y ni siquiera le importaba demasiado la piel escamosa en tono lila, típica de la especie dominante de su planeta. Pero hubiese sido un detalle mencionar los apéndices invertebrados que le salían justo entre las axilas y las caderas. Con afán de ser educado y sobrevivir a lo que prometía ser un fiasco de cita, Ricardo pidió sopa de lagartijas, lo menos extravagante que encontró en la carta. Rox disfrutaba de una ensalada de filicópsida, que tenía muy buena pinta, mientras Ricardo sudaba producto de la sopa. Para su desgracia, la transpiración excesiva se consideraba un acto de seducción en Omnidius. Lo descubrió cuando el camarero se acercó a felicitarlo por el éxito de su cita, justo mientras Rox iba al baño, no sin antes guiñarle un tentáculo. Al regresar, la omnidiense declaró su conformidad con la sucesión de los eventos, informando que 3 de sus 4 corazones latían con intensidad por él. ¿Y el cuarto?, atinó a preguntar Ricardo sin saber qué decir, y con el regusto a la lagartija amenazando con devolverle la cena. Rox sonrió con picardía al contestar: pero qué avaricioso, ese es puramente digestivo. Hablando de digestión, la suya se había vuelto tan pesada que no pudo evitar eructar. Lo que podía haber sido un simple acto vergonzoso, en citas intergalácticas tenía consecuencias mucho peores. Ricardo lo supo en el momento en que Rox empezó a dar saltos, aplaudiendo con todas sus extremidades, gritando: ¡sí, claro, por supuesto, claro que sí quiero! Ricardo la miró, pálido con el sudor resbalándole por la frente y preguntándose si de verdad era tan terrible ser terracentrista. Me encanta cómo lo lees. Ay, gracias. Acabo de leer un cuento de la autoría de mi compañera Lali, mi compañera de podcast. Aclarando. ¿Cómo se te ocurre a ti hacer un cuento tan sui generis, así como de cosas de galaxia? O sea, te tienes que inventar un montón de palabras, de cosas. Bueno, este cuento está lleno de estereotipos y de cosas. O sea, esto está aquí tomado, prestado del imaginario colectivo de qué cosa es la ciencia ficción absurda, o sea, llevada al absurdo. Esto fue un ejercicio que hicimos en clase de escritura, en talleres de escritura de estos que voy a las bibliotecas públicas de Madrid. Si estás en Madrid y te gusta escribir, las bibliotecas públicas son una muy buena opción. Y si no eres perezoso como yo, me da una pereza, yo quisiera, pero si la biblioteca la tuviera, no sé, en los bajos de la casa, en la esquina. Claro, es que a mí me queda muy cerca, a mí me queda 6 minutos caminando. Pero bueno, eso, nos ponen como unos pies falsados y en este caso teníamos que hacer un texto donde partiéramos una situación y luego teníamos que explicar cómo llegábamos a esa situación. Por eso empiezo con Ricardo en el cráter lunar el día de su boda, diciendo, pero ¿cómo me pasó a mí esto? Y luego describiendo todo lo demás.
sea, que él continúa hacia adelante, o sea, ya él... Sí, sí. Es un poco de esta gente que se deja llevar. Claro, claro, que al final esa es la parte también que está tomada prestada del imaginario colectivo de este típico personaje que está en una situación límite en la que dices, pero ¿cómo no dices que no? ¿Cómo, Sí, un poco perdido también en la vida, o sea, él venía de romper con su ex, Sí. un poco también por demostrar de que no es terracentrista cuando sí lo es. Claro, y yo lo que hice ahí, lo que sí quería hacer era utilizar este espacio para reflejar muchas cosas que nos pasan en cualquier momento de la vida, pero por supuesto escondiéndolo detrás de un poco el humor y la ciencia ficción. Sí, Como, para no tocar directamente sensibilidades, creo yo. no tanto como eso, sino porque me parecía divertido el tema, porque si hago un relato sobre, yo qué sé, un español que tiene una novia española y que se hace un Erasmus bueno, es que los Erasmus son mayormente europeos, ¿no? Claro, tendría que irse de mochilero Exactamente. a la jungla de Brasil. Exactamente, y entonces ahí es como que tiene que abrir un poco su mente de que no tiene, y a lo mejor Lucía en vez de estar con uno de Júpiter, pues bueno, lo deja por alguien de Senegal, y entonces ahí la cosa pudiera pasar, y Ricardo para demostrarse que él no solamente es eurocentrista, pues hace cosas que lo terminan llevando a una situación límite para él. Sí, pero eso, sí, si pudiéramos hacer la transpolación a lo real, pudiera Sí. ser más o menos una historia así. Claro, Que no tendría a lo mejor... es una historia muy plana, Claro. que si lo meto todos estos detalles que me hicieron muchísima gracia, además buscándolo, investigándolo y viendo qué nombre le pongo, qué nombre puede ser el de un joviano, qué nombre le pongo al cráter lunar, entonces esas cosas. Fue muy divertido escribir esto. Pues nada, gracias por escribir historias así y por quererla compartir. Y nada, esperemos que se nos unan en otro de los capítulos de la sección Te lo cuento. Hemos sido Jenny Y Lali.